Feliz noche, apreciados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de Jesús y deseándoles que en esta noche de miércoles, que se le llama noche de oración y testimonios, sea una noche en la que nuestras oraciones encuentren respuesta en el trono de la gracia. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que en la intimidad de sus hogares siguen la transmisión en vivo de este programa. Es hora de venir a Jesús. Y queremos también decirle a nuestros hermanos que el día viernes y sábado vamos a estar en el área de Atlanta, en el área de Sandy Springs. La dirección es 288 Hammonds Drive. 288 Hammonds Drive. La hora de inicio es 7:30 de la noche. Les estamos recordando para que ustedes pues nos acompañen este viernes y este sábado, viernes 13 y sábado 14 de julio. Les estamos invitando con sincero aprecio para que ustedes nos acompañen. Queremos enviar saludos a nuestro hermano Isaías Morales. Que el Señor te bendiga, nuestro hermano, estamos orando por ti. Marlencita, Lisette, por todos. Nuestro hermano Rafael Estrada, que el Señor los bendiga. Y por todos nuestros hermanos que piden oración, oramos también. El hermano: corrige al sabio y te amará. Y el versículo 9 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Muy bien, con estas palabras les invitamos, hermanos, para que vamos en oración y pidamos al Señor su bendición en esta noche. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, y te damos gracias porque tu presencia es en este lugar. Santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Pedimos, Padre, en esta noche que antes de abrir tu palabra, tú nos des el permiso, que envíes tu Santo Espíritu, tus santos ángeles, para que podamos entender estas preciosas verdades. Que bendigas a nuestros hermanos en las redes del internet, todos los que entran y siguen esta transmisión en vivo, que tú les alcances con tus bendiciones, con tu presencia. Señor, te pedimos también por aquellos que están pasando por problemas de salud, que tú los cuides, los bendigas y que seas con ellos también. Bendice a nuestro hermano Isaías Morales, su salud, dale las fuerzas, Padre, y restáuralo, Señor, porque necesita una bendición de salud. Bendice a los que están entrando en este instante y van a escuchar tu palabra, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, pues el tema en esta noche lleva por título El sabio y el escarnecedor. La Biblia nos viene hablando de dos grupos de personas, y si nosotros comenzamos a buscar en las Sagradas Escrituras, van a aparecer estos dos grupos de personas desde el principio de la creación hasta el final. Uno de ellos es Abel. Abel era un hombre obediente a la voluntad del Señor. El Señor les pidió que trajeran una ofrenda, que era una oveja, y su hermano Caín, pues él era agricultor, se dedicaba a la agricultura. La Biblia nos dice en el Génesis que su hermano Caín trajo de lo mejor de la tierra. Cuando Dios nos está pidiendo algo a nosotros, nos está pidiendo algo conforme a su voluntad. No es algo que se me antoje o que yo quiera. Entonces en la Escritura aparecen estos dos tipos de personas que en el libro de Proverbios y a través de toda la Biblia se llaman el sabio y el escarnecedor. Son dos tipos de personas. Y vamos a ver, hermanos, que no solamente los escarnecedores están en el mundo en la ignorancia de la palabra de Dios, sino que los escarnecedores están dentro de la misma iglesia. Son personas que se burlan de las cosas de Dios, que pretenden conocer las cosas de Dios, pero es mentira, viven una vida falsa. Esta gente, la Biblia los llama escarnecedores, burladores, los llama necios. Cristo habló del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y el necio edifica su casa sobre la arena. Dice el Señor Jesucristo que cuando viene la tempestad, la persona que edificó su casa sobre la roca, su casa permaneció firme.
No hubo nada que la derrumbara, nada que la destruyera. Permaneció intacta. Pero el necio que edificó su casa sobre la arena, vinieron lluvias, vinieron ríos y tempestades y barrió con la casa. Porque la casa no tenía fundamento. La casa estaba fundada sobre la arena. Fíjense ustedes qué tan interesante. Entonces, Cristo dice ahí en San Mateo, dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el necio es el imprudente que edificó su casa sobre la arena. En este tiempo necesitamos entender estos dos términos. ¿Qué es lo que somos nosotros? Tal vez usted dirá, bueno, yo no soy ningún sabio. Usted no puede clasificarse entre los necios, entre los escarnecedores. Entonces desde el principio vemos a Caín y vemos a Abel. Abel era un hombre sabio, sometido a la voluntad de Dios, en obediencia. Y Caín era un hombre, ahí lo vemos, terminó matando a su hermano Abel. Un hombre soberbio, un hombre arrogante, un escarnecedor, un burlador. Porque ustedes ven el final que tuvo Caín, fue una vida de maldición. Cuando Dios lo confrontó le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ahí nos damos cuenta que era un burlador, porque él le dijo a Dios, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo acaso soy su guardaespaldas? ¿Yo acaso soy el que lo cuido? Pues Dios le estaba diciendo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué fue lo que le hiciste? Fíjense ustedes que Dios lo confrontó. Y es bien interesante, hermanos, que desde el inicio se ven estos dos tipos de personas, el sabio y el escarnecedor. Entonces vamos a ver hoy en la palabra de Dios las características del hombre sabio. Es un hombre que se somete a la voluntad de Dios, es un hombre que vive una vida de obediencia, que obedece los mandamientos, que no se burla de las cosas de Dios. Y vamos a ver la contraparte, el caso del escarnecedor, el hombre que se burla de las cosas de Dios. No importa que esté metido en la iglesia, hay gente burladora dentro de la iglesia, que se burlan de las cosas que Dios ha declarado en su palabra. Vamos a ver entonces el principio de la sabiduría. Es Proverbios capítulo 1, es una declaración que está aquí, y versículo 7. Dice así, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren qué interesante esta declaración. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría, desprecian el entendimiento. Estas personas se creen autosuficientes, piensan que ya lo saben todo. Estas personas están en un círculo de engaño y de mentira. Por eso dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿a quién están despreciando? Directamente a Dios. Es que están despreciando. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora esta declaración que nos encontramos ahí mismo. Primera de Corintios 6:5. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 5. Miren lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Los sabios van a estar entre la congregación de los hermanos que están sometidos a la voluntad de Dios. Una persona con la capacidad que Dios le da a estas personas para poder entender las cosas. Recuerden el caso del rey Salomón, que era un joven, un niño. Cuando Dios se le presentó en sueño, le dijo, pídeme lo que quiera. Y él le dijo, dame sabiduría y entendimiento para gobernar a mi pueblo, porque soy un niño, no tengo conocimiento ni entendimiento. Pero Dios le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar riqueza y la vida de tus enemigos. Miren qué interesante todo esto. Es interesante porque estamos viendo una oración contestada de una persona que está pidiendo la dirección del Señor.
Si vamos al libro de Proverbios y al libro de Eclesiastés, ahí nos vamos a dar cuenta todas las declaraciones del rey Salomón. Y el rey Salomón disertó, dice, 1001 proverbios. Eso dice en la escritura. Pero tal vez fueron más. Y fueron más los libros que escribió. Entonces nos damos cuenta que esta es la capacidad que Dios da. Por eso dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice, en 1 Corintios 6:5 les dice, para avergonzarlos lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Eso hace falta dentro de los que se congregan con el temor de Dios para servir al Señor de todo corazón. Vamos a ver lo que nos dice Job 34, 2 y 3. El sabio escucha. Job 34, versículo 34, capítulo 34, versículo 2 y 3 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice ahí, a ver, sí, dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Mire qué tan interesante lo que nos dice allí la palabra del Señor. Y el sabio escucha, él escucha el consejo, la dirección del Señor, no se cierra. El escarnecedor, el necio, se cierra de una vez y no quiere escuchar, no quiere obedecer lo que dice el Señor en su palabra. Vamos a ver Proverbios 28, 28. A ver, me parecía extraño el versículo porque no lo vi bien, estaba leyendo era Salmos. Dice Job 34, 2 y 3: oíd sabio mis palabras, y vosotros doctos estar entendidos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Esa es la escritura que dice que el sabio escucha, él se sienta y él analiza lo que se le está diciendo, presta atención. El escarnecedor es todo lo contrario, rechaza el mensaje. Ahora vamos a ver Job 28, 28. Dice aquí: dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Esta es la condición del sabio. El sabio busca el temor del Señor y se aparta del mal. Una vez que conoce los principios de la palabra de Dios, no es rebelde, no se hace el sordo, no se obstina con el mensaje, no se molesta con el mensajero. Hay personas que a veces nos quieren insultar. No te metas, no estés juzgando. No hay manera de reprender el pecado del mundo y la iglesia, porque no falta escarnecedor que se levante a insultar o a faltar al respeto. Allá en el canal de YouTube pusimos una declaración que nosotros no vamos a permitir faltas de respeto de nadie. Esos son los escarnecedores. Se burlan. Usted vaya a ver la vida de una persona de esas y usted va a ver que ni siquiera viven ni el 5% del cristianismo. Entonces dice aquí en Job 28, 28, dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces el sabio no solamente escucha, se aparta de lo malo. Ya escuchó que el licor es malo, lo abandona. Ya escuchó que fumar destruye su cuerpo, no permite que llegue el oxígeno a su sangre y a su cerebro, y esa persona hace la manera y el esfuerzo de dejar el cigarrillo. ¿Qué hace el escarnecedor? ¿Qué me importa? Yo de algo me tengo que morir. Yo sigo comiendo la carne de cerdo, sigo tomando licor, voy a seguir fumando, voy a seguir bailando, voy a disfrutar la vida porque un día me voy a morir. Esa es la condición del escarnecedor, y lo vamos a ver en los versículos de la palabra de Dios para que ustedes miren lo que nos dice allí el Señor en su palabra. El Salmo 111, 10. Salmo 111, 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos.
su loor permanece para siempre. ¿Qué hace el sabio? Es obediente a los mandamientos de Dios. Tiene una característica maravillosa. Él se somete a la voluntad de Dios en una vida de obediencia. No le cuesta, no tiene que hacer esfuerzo ni sacrificio, porque en su corazón hay un principio: obedecer a Dios de todo corazón. Entonces, de esta escritura que acabamos de leer, Salmo 111:10, nos dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué bonita esa declaración, ¿verdad? Esta escritura que acabamos de leer en el Salmo 111:10 nos muestra al sabio como una persona que vive una vida de obediencia. Bueno, alguien dirá: bueno, yo no me creo sabio, pero la escritura lo califica sabio cuando él se somete a Dios y vive una vida de obediencia. Vamos a ver la declaración del Señor a su pueblo, porque el Señor quiere que todo el pueblo reciba la bendición del Señor. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 6. Miren lo que dice: guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de vuestros estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios quería eso. Desde un principio quería que su pueblo fuera testigo y dieran testimonio ante las demás naciones del principio de la sabiduría. Es una vida de obediencia. El Señor dijo: estos mandamientos, guardadlos, ponerlos por obra, para que las demás naciones digan: ¿cuál nación hay como esta nación, que es una nación sabia, que tienen estos principios, que viven en este orden? ¿Cuál nación? Ninguna nación. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se apartaron, dejaron dejaron los caminos del Señor, se entregaron a una vida de necios, de burladores, de escarnecedores, y por eso el Señor desechó esa nación completamente. Después, cuando el Señor envió a los discípulos a predicar el Evangelio, los primeros beneficiados fueron los gentiles, que recibieron este mensaje de salvación y los llevaron a la vida práctica. Pero todo el tiempo no ha sido la perfección. Satanás ha atacado a su pueblo, introduciendo también las costumbres del mundo, rebajando las normas. Y ahí es donde nosotros vemos quién es sabio y quién es un burlador, un escarnecedor, un necio que quiere rebajar los principios de la palabra del Señor. Entonces, Deuteronomio 4:6 dice: guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver lo que nos dice segunda de Timoteo. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le da este consejo. Vamos a ver cuál es el consejo que le da. Segunda de Timoteo 3:15. Dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta sabiduría que adquieren los hijos de Dios no la adquieren de la noche a la mañana, en una vida de obediencia y del estudio de la palabra del Señor. Esta declaración de Pablo a Timoteo nos enseña también a nosotros que en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar todas las lecciones maravillosas, los principios que necesitamos para poder adquirir el conocimiento y ser personas que tienen la capacidad de vivir en una vida de oración y en una vida de espera de la venida de Jesús. Porque el sabio no se sienta, no se duerme, está velando, está orando, está en la expectativa. Él ve las señales y entonces dice: ya falta poco, Cristo viene. En cambio el necio, el escarnecedor, quiere ponerle fechas a la venida de Cristo. En el año 2031 viene Cristo. Eso es falso. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Si nosotros nos ponemos a poner fechas,
Entonces todos estos años los vamos a vivir en una vida de tranquilidad y todo eso. Y no podemos hacer así. Es ser necios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos si nos vamos a morir el día de mañana. Si nos vamos a morir el día de mañana, ¿qué gracia tiene que Cristo venga en el 2031? Ni nosotros sabemos el momento que nos vamos a ir a la tumba a descansar. Entonces el sabio espera, está pendiente de las señales, está velando, está orando. El que no está velando y orando, la venida de Cristo lo va a agarrar como ladrón en la noche, lo toma por sorpresa. Las vírgenes prudentes hicieron una preparación, prepararon sus lámparas y estaban listas. Una vez que se despertaron, se fueron a esperar al esposo. Las imprudentes, ¿qué hicieron? No tenían aceite, se fueron a buscar aceite, no estaban preparadas. Cuando regresaron las vírgenes imprudentes, que la Biblia llama las necias, se quedaron afuera. ¿Por qué se quedaron afuera? Por su misma condición. Eran burladoras, eran escarnecedoras. No tenían amor por los principios de la palabra de Dios. Por eso allí recalca los dos grupos. El que entró a las bodas con el esposo y las que se quedaron afuera con la puerta cerrada. Y es bien interesante lo que dice el Señor Jesús, que allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Miren lo que nos dice el Salmo 19:7. Salmo capítulo 19 y versículo 7. Bien interesante esta declaración. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cualquier persona, por muy humilde que sea, si no tiene una preparación académica, no fue a la universidad, no importa, no importa. Dios no hace acepción de personas. Si estas personas buscan a Dios de todo corazón y estudian la palabra de Dios, allá está la fuente de sabiduría. Y por eso en esta escritura declara eso. Es el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La obediencia a la palabra de Dios y a sus 10 mandamientos nos traen una vida de sabiduría, de entendimiento. Las capacidades se van a ampliar. Vamos a tener el don de Dios como el Señor quiere que seamos. Las demás naciones los van a ver a ustedes y van a decir: ustedes son un pueblo sabio y entendido. ¿Cuál es el grupo o iglesia o nación que tenga estos principios que tienen ustedes? Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces lo que damos es un mal testimonio y la gente no está ciega. El apóstol Pablo dice que somos como cartas leídas ante el mundo. Daniel 1:20. Vamos a ver qué nos dice aquí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20. Dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Miren qué interesante. Daniel y sus compañeros, en total eran 4, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos jóvenes que llegaron a la corte de Babilonia, al reino de Babilonia con Nabucodonosor, eran representantes de Dios. Ellos llegaron allí, pidieron dirección al Señor, vivieron una vida consagrada, y durante todo el libro de Daniel nos damos cuenta nosotros cuál fue el trato de Dios con ellos, cómo Dios multiplicó la inteligencia, les dio capacidades, les dio dones. La Biblia dice que Daniel tenía capacidades para interpretar los sueños. Él veía estas visiones y el Señor le mostraba desde un principio la explicación de todas estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y nosotros? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Esos son seres humanos, nosotros somos seres humanos. ¿Podemos alcanzar las capacidades que ellos alcanzaron? Claro, con una vida de obediencia y una vida de consagración al Señor. El Señor lo puede hacer. Uno de los ejemplos más lindos es una pobre muchacha que cuando era niña le dieron una pedrada en la cara, quedó enferma, y esa niña fue escogida por Dios, Ellen Gold Harmon, que más adelante llegó a ser Elena de White, y ella escribió más de 2 millones de páginas
lo que ningún profeta en la Biblia hizo ni escribió. Y esos mensajes han quedado como testimonios para nuestra época. ¿Quién hizo de esta persona que casi no tenía educación ni terminó sus estudios? ¿Quién hizo de ella lo que llegó a ser? El Espíritu Santo. Dios trabajó en su vida así, de esa manera. Pero no debemos de entristecernos. Algunos dicen, pero no entiendo, leo la Biblia y no entiendo, yo quiero entender. Aquí hay una declaración del apóstol Santiago. Lo vamos a leer, Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice así, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros no necesitamos la sabiduría del hombre, ir a instituciones educativas para solamente adquirir el conocimiento que los hombres han almacenado, han guardado. Nosotros necesitamos venir al principio de la sabiduría, a la palabra del Señor, mirar sus 10 mandamientos, hacer de ellos nuestra meditación, vivir en una vida de obediencia. Eso es lo que va a traer a nuestra vida esa bendición, la bendición de ser verdaderamente hijos sabios. Pero ahora vamos a ver lo contrario, el necio. Proverbios 15:5. Vamos a ver cómo lo describe, porque estamos diciendo que hay muchos burladores, necios, escarnecedores, que se burlan de la palabra de Dios y estando aún dentro de la misma iglesia. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué cosa tan interesante. El necio rechaza la corrección. No me digan nada, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, con mi vida hago yo lo que yo quiera. No me tienen que estar repitiendo lo mismo, yo ya lo oí, ya entendí. No me estén diciendo eso. Esa es la actitud del necio. El escarnecedor se cierra y no escucha el consejo, se burla. Y aquí dice que no escucha el consejo de su padre. Ahora menos va a escuchar el consejo de otra persona. Proverbios 18:2. Miren lo que nos dice este pasaje. Dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. O sea que esta persona se conforma con lo que es. Él está cerrado. El escarnecedor no le importa lo que digan o lo que diga la palabra de Dios, o en fin lo que se esté enseñando. Él se burla porque él piensa que como está bien, y no está bien, está mal. La Biblia lo llama necio, la Biblia lo llama burlador, lo llama escarnecedor. Ahora vamos a ver 2 de Pedro 3:3, porque en este tiempo vamos a ver a nuestro alrededor toda la gente que es así, que tienen esa condición. 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, hablando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Se burlan de la venida del Señor. Yo he oído a los mismos adventistas que dicen: yo ya tengo 50 años de estar oyendo que Cristo viene y Cristo no viene. Cuidado, cuidado amigo, porque la venida del Señor va a ser literal, como dice la palabra de Dios. Dios no miente y no va a mentir. Ahí dice, en la carta de 2 de Pedro dice, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren qué tan interesante. Entonces en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 18, nos dice algo bien interesante. Judas 1:18 dice:
los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Fíjense en ustedes la condición de un escarnecedor, andando en el deseo de su malvado corazón. Eso es lo que es esa gente, burlándose. Estamos hablando de todas las personas que escuchan los mensajes. En una ocasión estábamos compartiendo un mensaje sobre la carne de cerdo. La publicación dice que en los tejidos del cerdo hormiguean todos los parásitos y todos los bichos, bacterias, todo eso que tiene el animal adentro. La gente está entrando a la publicación a burlarse, pero Dios lo hizo todo bueno. Dios todo lo hizo bueno. Yo no entiendo por qué esa persona no se come una rata, no se come una víbora, no se comen esos animales, o la carne de perro, un gato. No lo hacen. Bueno, nosotros sí lo hacen, pero lo que estamos diciendo es cómo la gente se burla y lo siguen haciendo. ¿Cuál es el fin de esas personas? Bueno, al final tiene que haber una consecuencia, porque tiene que haber resultados y consecuencias. Si están consumiendo la carne de cerdo, y más en este tiempo, que tiene tantas bichos, bacterias, y produce tumores de cáncer, al final, ¿cuál va a ser el resultado y la consecuencia de esas personas? Morirse enfermos. Porque la sierva del Señor dice que las personas que consumen tanta carne de cerdo viven enfermas, se mantienen enfermos por esa misma razón. Los bichos, bacterias y microbios, parásitos que hormiguean en los tejidos del cerdo, pasan al cuerpo del ser humano y ahí están. Estábamos también compartiendo un video de la manera como un hombre está enseñando que todos esos mariscos y todos esos animales, cuando los abren, sale el parásito de adentro. La gente los consume, a la gente no le importa, la gente dice, yo tengo años comiendo esto y no me he muerto. Bueno, va a llegar un día que la muerte y la enfermedad te van a atacar y te van a destruir. Ese es el escarnecedor. El escarnecedor es el que dice, a mí qué me importa. Ahí vienen los otros escarnecedores que gritan gol, gol, gol. ¿Por qué están gritando gol? Si se supone que son predicadores, que se suben a un púlpito a compartir la palabra de Dios. Eso es un burlador, porque el verdadero cristiano no practica las cosas del mundo, no se somete a las costumbres del mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. El sabio analiza, el sabio dice, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo incorrecto que le desagrade a Dios? No lo puedo hacer más. Tengo que reaccionar y tengo que hacer lo correcto si es mi deseo de prepararme para ir con Jesús al cielo. Pero no es así. Esa no es la intención. Proverbios 29:8. Miren lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 29 y versículo 8. Dice así. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. Qué bonito eso, ¿verdad? Los sabios y los escarnecedores. Los escarnecedores ponen a la ciudad en fuego. Ahí estamos viendo Haití. Haití está viviendo un conflicto, están quemando las casas, las calles, los negocios. ¿Quiénes están quemando la ciudad? La Biblia los llama los necios, los escarnecedores. ¿Qué hace el hombre sabio? El hombre sabio busca la solución. Llama al pueblo y le dice, quemando la ciudad no vamos a conseguir nada. Vamos a buscar la solución. No es quemando, porque si vamos a destruir, después va a ser más difícil volver a restaurar y volver a recuperar. Miren qué interesante. Ahora vamos a ver Proverbios 21:24. Dice así. El escarnecedor es el hombre de soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. No hay una declaración más interesante que esta. ¿Qué dice el versículo Proverbios 21:24? El escarnecedor es el hombre de soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción.
Entonces miren qué tan interesante. Es insolente, dice que es soberbio y obra en la insolencia de su presunción. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Qué declaración más interesante de la manera como vive el necio, el escarnecedor. Hermanos, ¿no creen ustedes que todos los antediluvianos que se murieron eran burladores y escarnecedores? Claro, porque cuando Noé subió en el arca con su familia, ellos estaban burlándose afuera. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el diluvio? Bájate del barco, burlándose de Noé. Pero Cristo dice en San Mateo 24, 36 y siguientes, dice, hasta que no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quiénes quedaron ahí? Todos los burladores y escarnecedores que no quisieron recibir el mensaje que Noé les había dado. Vamos a ver el versículo 24:9. Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación los hombres el escarnecedor. Fíjense qué tan interesante. Un sabio quiere vivir en una vida de obediencia, respeta los mandamientos de Dios, vive bajo el temor de Dios. El escarnecedor, ¿qué hace el escarnecedor? Vamos a leerlo una vez más. Dice aquí 24, Proverbio 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Entonces su pensamiento es pecado. ¿Qué es lo que vive pensando? Lo malo, porque en su corazón no hay buenas intenciones, no tiene una naturaleza convertida, está en pecado. No importa que esté metido en la iglesia no transforma el corazón de nadie. El que transforma nuestras vidas y corazones se llama Cristo Jesús. Si no nos sometemos a Cristo, si no nos entregamos a Cristo, si no declaramos, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces vivimos una vida de mentira. Y por eso dice aquí que el pensamiento del necio, ¿cómo es? Es pecado. Ahora vamos a ver Proverbios capítulo 9 y versículo 7. Proverbios capítulo 9 versículo 7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Muchas veces es mejor callar y no llamarle la atención a ninguna de estas personas. Hay que dejarlos, según la palabra de Dios, después de la amonestación, que ellos se encuentren con las consecuencias de sus actos. No importa lo que estén haciendo, sea destruyendo su cuerpo, sea destruyendo la vida de otro, etcétera. Todo tiene una consecuencia, y al final ellos van a recibir lo que merecen sus actos. Muy bien, entonces vamos a leer el Salmo capítulo 1 versículo 1. Es bien interesante esto, porque el Salmo 1:1 nos dice lo que es el verdadero Hijo de Dios, cómo vive. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es la diferencia. La silla de los escarnecedores, de los que se burlan, de los que tienen en poco las cosas de Dios, la palabra de Dios. Ese es el final de esa gente. Vamos a leer Segunda de Crónicas 36:16. Miren lo que nos dice. Segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Esa es la respuesta al exilio, a los 70 años en Babilonia, a que el pueblo de Samaria fue llevado a Siria y estuvieron muchos años por ahí vagando. Esa es la razón. ¿Y cuál es la razón? Se apartaron de Dios en una vida de desobediencia, de idolatría, de pecado, practicando lo que practicaban las demás naciones, ejemplos que les dio Salomón cuando apostató, y ahí están todos los resultados. ¿Quiénes? Entonces dice, se burlaron, escarnecían a los profetas, a los mensajeros de Dios, hasta que ya no hubo remedio, y Dios los entregó entonces al castigo. Isaías 29:20. Bien interesante lo que nos dice el profeta Isaías.
Isaías 29:20 dice así, dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Serán destruidos. La palabra de Dios es muy clara. Dios va a hacer diferencia, dice en el libro de Malaquías capítulo 4, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y los impíos en ese día, que venga el día terrible de Jehová, serán estopa. Aquel día los abrazará, dice Jehová. Ese es el fuego que los va a consumir. Eso dice la palabra del Señor. Isaías 57:4. Miren lo que nos dice. Dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Entonces, qué bueno que la palabra de Dios nos señale siempre a dos grupos, y allí nos muestra el sabio y el escarnecedor, el burlador, el que se burla de las cosas de Dios. Pero al final ahí está, un final de destrucción. El sabio alcanzará la vida eterna, la vida con Cristo Jesús, por las edades eternas en las mansiones del cielo. Qué cosa más maravillosa. Ahora vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y siguientes. Apocalipsis 22, 10 y siguientes dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora en el versículo 15 vienen todos los burladores, los escarnecedores que se van a quedar afuera. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Ese es el final. Entonces vemos que los justos seguirán siendo justos, los que han buscado la santidad seguirán buscando la santidad, pero los impíos serán destruidos, según dice allí la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal es la inteligencia. Busquemos esos principios. El Señor nos va a ayudar, Él nos va a dar fuerza. Santiago capítulo 1 dice que si hay alguien falta de sabiduría, que la demande a Dios. Santiago 1:5. Él es amplio en darnos esas capacidades. Dios les guarde y les bendiga. En esta noche del miércoles es nuestro deseo y oración. Antes de orar queremos invitarlos para el día viernes en la noche. Vamos a transmitir también en vivo allá desde Sandy Spring en Atlanta, y el sábado también. Vamos a orar. Dios les guarde y les bendiga. Una feliz noche para todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Incrementa, danos sabiduría y entendimiento. Ayúdanos a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Perdona nuestras faltas y pecados. Ayúdanos en esta lucha entre el bien y el mal, y a salir victoriosos contigo. Tus hijos que entraron en esta noche a escuchar tu palabra, denles tu bendición. Bendice sus hogares. Los que están enfermos, ponga tu mano sanadora sobre ellos y restáuralos. Gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.